Buenos días. En primer lugar, agradecerles su presencia en esta comparecencia que lo que pretendemos es, a través de los medios de comunicación, hacer llegar a la sociedad española dos ideas. La primera es que el año pasado, el año 2012, la recaudación por impuestos en España ha alcanzado la previsión establecida en los presupuestos generales del Estado para el año 2012. Es de esa manera, con el esfuerzo de todos los españoles, hemos logrado salvar una situación extremadamente difícil, que es la credibilidad del presupuesto, y por tanto, pues estamos contribuyendo a resolver la crisis económica, a solucionar la crisis económica. Y, en segundo lugar, también la otra gran idea es que el año pasado, si hemos podido cumplir los niveles de recaudación que programamos en el presupuesto del año 2012, ha sido también por el esfuerzo equitativo de los contribuyentes españoles. Han pagado más impuestos las grandes empresas y han pagado más impuestos las mayores rentas dentro del impuesto sobre la renta de las personas físicas. De forma que a la subida de impuestos que se ha producido el año pasado han contribuido bastante más quienes tienen más capacidad económica y, por tanto, es una subida en términos equitativos más justa que lo que desde otros planteamientos se habría producido. Las cifras lo van a avalar, las cifras que les vamos a presentar. Esto ya no son criterios discutibles, opiniones que van de un lado a otro, sino las cifras de recaudación y efectivamente los orígenes de esa recaudación. La primera de ellas, como ven ahí, responde a la afirmación: hemos cumplido el nivel de los ingresos impositivos del año 2012, del presupuesto del 2012. Los 167.797 millones de euros que presupuestamos se han quedado, en términos de recaudación, en 167.731 millones de euros. Eso, más el resto de ingresos no fiscales, no tributarios, esto hace que podamos decir que hemos cumplido con creces el total de los ingresos presupuestados para el año 2012. Insisto ya en esta idea, además, hemos superado claramente esos niveles de ingresos para el año 2012. Y, por tanto, ahí está realmente la seguridad, la fiabilidad de un presupuesto, en cumplir, en primer lugar, su nivel de ingresos. Y tengo que decirles que ha sido un año extraordinariamente difícil. Ha sido un año, en fin, no hace falta que les insista, recordarles lo que ha sido este año. Y yo, para mí también personalmente, decirles que estoy cerrando, hoy les he convocado para cerrar el capítulo de ingresos del Estado, que saben que en España también son fundamentalmente los ingresos de las administraciones territoriales en esas cifras, pero también quiero decirles que es la quinta ocasión en la que cierro un presupuesto del Estado y la quinta ocasión en que cumplo con lo que me comprometí delante de todos los españoles en el mes de abril, cuando presenté en las Cortes Generales, en el Congreso de los Diputados, ese presupuesto. Ahí está, ahí están esas cifras y ahí están ese grado de recaudación. Ciertamente ha sido un trayecto muy difícil, pero realmente era fundamental cumplir con ese objetivo y, en este caso, objetivo de ingresos. Y ahora vamos a ver, aunque es un cuadro ya bastante más complicado, ¿no?, de establecer y de entender, ahí tienen las grandes partidas de la evolución de lo que han sido el año 2011 respecto del año 2012, de la evolución, de la variación de los grandes impuestos en nuestro país. Si ven la diferencia,
La diferencia, en el sentido de decrementos o incrementos, si ven la columna de la diferencia, la gran diferencia del aumento de impuestos ha estado en el impuesto sobre sociedades, de una manera clara y rotunda. Ahí lo tienen, de más 29%. Es decir, lo que ha cambiado en relación con las grandes tendencias recaudatorias en España, y lo ha hecho porque hemos tomado medidas en el ámbito del impuesto sobre sociedades, medidas normativas y medidas que afectan al pago fraccionado del impuesto sobre sociedades, pero insisto, medidas estructurales en la naturaleza del impuesto. Fíjense cómo ha dado la vuelta realmente el comportamiento de un impuesto que ahora veremos estaba bajando dramáticamente en España, y eso hace que el sistema tributario en su conjunto se desequilibre y también se haga menos equitativo. Y a partir de ello, pues las otras grandes cifras se refieren obviamente también en el caso del IRPF, que lo veremos ahora con mayor atención, porque ahí está hablando de lo que sería, siempre tenemos que ver, obviamente, que estamos hablando en el año 2012 de una recesión económica, de una caída de actividad al menos en términos de media anual del 1,3%, al menos. Por tanto, estamos hablando de lo que hubiera sido una caída de recaudación, en el caso del IRPF, de no haber aplicado el gravamen complementario que aprobó el Gobierno a través del decreto ley en los últimos días del año 2011, en el primer Consejo de Ministros de este Gobierno. Pero ahora veremos también, bueno, tienen ahí también lo que ha sido la variación, también en lo más significativo del año, la subida también del IVA, que hace que en términos de recaudación, como ven, también haya un incremento respecto del año anterior, un incremento del 2,4%, pero siempre tienen que compararlo con lo que hubiera sido la caída que observábamos antes de la subida del IVA, que comenzó a tener lugar a partir del 1 de septiembre del año pasado, es decir, afectó al último cuatrimestre del año. Como ven, siempre tienen que verlo, por tanto, en términos de lo que hubiera ocurrido de no haber hecho las modificaciones en los tipos nominales de los impuestos, en un año de recesión económica, de caída de actividad económica. Bueno, los comportamientos lo tienen ahí. También es destacarles que la adopción de medidas tributarias equitativas se refieren a ahí ven en lo que ha sido la historia identificada, ¿no? Por los servicios de este Ministerio, de la Agencia Tributaria, como pérdidas recaudatorias del año 2007 a 2009, como consecuencia también fundamentalmente, como decía, de medidas, de adopción de medidas tributarias, no de efecto del ciclo económico, efecto de la depresión económica que vive España a partir ya del año 2009, ¿no? O sea, y ven que realmente ha habido una merma de recaudación del orden de 20.219 millones de euros. Este es un análisis interesante, ¿no? Porque es un análisis, digamos, de efectos normativos, y, por tanto, no estrictamente cíclicos de la evolución de la recaudación en España. Ya saben que la caída de recaudación total es muy superior a esta cifra, ¿no? O sea pero es para ver los efectos. Durante el Gobierno anterior, las medidas de incremento tributario, también normativo, de los años 2010 y 2011, recuperaron esa parte de recaudación en esos 2 años, que tienen ahí estimada 12.923 millones de euros, y en el año 2012 también la adopción de medidas tributarias equitativas, como decía antes, porque ahora veremos cómo se desglosa, pues han permitido la recaudación, el incremento de recaudación de 11.200 millones de euros, que es la diferencia entre lo que habría caído la recaudación como consecuencia de la evolución recesiva de la economía de nuestro país y la aplicación de lo que son esas medidas en ese contexto, y el resultado de liquidación, de recaudación efectiva. ¿De acuerdo? Eso se entiende bien cómo es este tipo de análisis
para ver también lo que habría ocurrido de no haber tomado unas medidas que han sido unas medidas dolorosas de tomar, obviamente, pero que vemos hoy el fruto de esas medidas en términos de recuperación de la credibilidad de los presupuestos del Estado en nuestro país, algo que es absolutamente fundamental, insisto, para salir de la crisis económica. El impacto, por tanto, de esas medidas y para demostrar qué es realmente o cómo han discurrido, si ven el total, la última columna, arrancan del final de los 11.237 millones de euros de mayor recaudación como consecuencia de los impactos normativos. Ven que en el caso del impuesto sobre sociedades, el aumento de pagos fraccionados son de casi 6.000 millones de euros, 5.925 millones de euros. De los 11.200 son prácticamente más de la mitad es el aumento del pago fraccionado del impuesto sobre sociedades, que es lo que invierte. Ahora veremos la caída de recaudación de este impuesto. Pero insisto en la idea de que veremos, miren ahí, en retenciones del trabajo, el gravamen complementario del IRPF, la subida del impuesto sobre la renta, en retenciones de trabajo lo habría hecho en 2.957 millones de euros. Ahora desglosaremos quién ha pagado más ese gravamen complementario y a partir de ello tenemos el impuesto sobre el valor añadido, el aumento de los tipos impositivos que ven ahí en 2.441 millones de euros. Por tanto, este sería el planteamiento de lo que antes he dicho y me parece también muy relevante a efectos de ver quién ha pagado más impuestos en nuestro país proporcionalmente. ¿Ven? De 11.200 millones de euros, pues insisto en la idea, casi 6.000 son sociedades, que quiere decir que solo la partida del impuesto sobre sociedades equivale con creces a la suma de la subida del impuesto sobre la renta y del IVA. Esto es lo que ha resultado. Ese es el resultado de las cifras y, por tanto, no hay más allá, más tipo de valoración que la que se derive de esas cifras. Por eso insisto en la idea de que estamos ante un esfuerzo que se ha pedido a la sociedad española, pero es un esfuerzo equitativo. Las grandes empresas y las personas con mayores rentas son las que más han aportado a esta subida de impuestos. El incremento de la recaudación por lo pagado por las grandes empresas supera el incremento de lo recaudado por IRPF e IVA. Y también la siguiente idea, que me parece especialmente relevante, el 80% del incremento del IRPF lo pagan el 20% de los contribuyentes con rentas superiores. El 80%, insisto, de incremento de la subida del impuesto sobre la renta de las personas físicas lo pagan el 20% de los contribuyentes con rentas superiores. Ahora lo veremos en sus cifras. No estaba aquí bueno, me parece que al final no lo vemos. Pues les vamos a facilitar también cómo está por tramos de nivel de renta. Me parece importante que tengan los medios de comunicación la distribución por niveles de renta, ¿no? Para que vean también y recordemos cuál es el grado de renta declarada en el impuesto sobre la renta de las personas físicas, para verlo también lo que acabamos de resumir. Bien, hacemos un historial también de lo que ha sido la evolución de nuestro Producto Interior Bruto desde el año 2005 y el impuesto sobre sociedades, que como ven, la caída de ingresos por impuestos sobre sociedades es muy profunda en el año, a partir del ejercicio 2007, como ven, donde están incidiendo, insisto, también junto a la disminución de las bases imponibles, el estrechamiento de los márgenes empresariales derivado de una situación económica que se va haciendo más difícil, pero también está el impacto de medidas normativas, que son las que hemos corregido a lo largo de este año. Y a partir de ello ven la recuperación de la recaudación, que es el tramo final, es decir, que es el gran cambio tributario que hemos introducido en este ejercicio. Ese cambio es, insisto,
es estructural en el contenido del impuesto sobre sociedades, no es puramente coyuntural y obviamente no obedece al ciclo económico, ¿no? Porque el ciclo económico en una recesión pues se siguen estrechando los márgenes empresariales, ¿no? Pero sí hemos tomado medidas y medidas que luego las recordamos si les parece, pero medidas que lo que han hecho ha sido devolver capacidad recaudatoria al impuesto sobre sociedades, especialmente casi completamente en el tramo de los grandes contribuyentes del impuesto, lo que llamamos terminología técnica, los grandes contribuyentes, las grandes empresas. Después, en lo que se refiere al IRPF, también lo tienen ahí, esa evolución de IRPF, de lo que es la historial reciente, vamos, no son series largas, de lo que es la capacidad recaudatoria de este impuesto y las consecuencias del gravamen complementario, que las tienen ahí al final de lo que sería ello, y que en términos, en un momento de recesión económica, estamos ahí cifrando, no sé por qué, un menos 1,2, pero vamos, 1,3, 1,3, al final nos ha quedado ahí un 1,2, menos 1,3, pero eso sería la diferencia entre la subida de impuestos, que es, insisto, está recayendo en el 80% de los contribuyentes con más renta. Y finalmente, en términos de IVA, que lo que ha ocurrido es la subida de tipos desde septiembre del año pasado, el último cuatrimestre, y que lo que hace fundamentalmente pues, es detener la caída, como ven, porque si no, el descenso del IVA habría sido mucho más acusado como consecuencia de la caída del consumo de las familias y también de la propia destrucción de empleo, ¿no? Que es el peor lado de nuestro país y de nuestra economía en recesión. Bueno, yo creo que ya está todo. Ya no hay más, ¿no? Bien, pues empezamos entonces las preguntas. Sí, quería preguntarle, una vez conseguido, digamos, este resultado de ingresos, ¿cómo puede haber terminado de 2012 desde el punto de vista del déficit, tanto del Estado como del conjunto de las administraciones públicas? ¿Se alcanzará el 6,3 que estaba fijado en la última revisión o se podrá conseguir o será mayor? Y luego otra cuestión, ¿cómo no han dado juntos los ingresos y los gastos? Siempre se han dado, yo nunca había así, siempre dan a la vez los ingresos y los gastos cuando se habla de la ejecución presupuestaria. Porque el calendario de enero es distinto. Y usted, que es un avezado periodista, que ya tenemos mucho recorrido, lo sabe perfectamente, que el calendario de presentación de enero es diferente. Hoy era el día programado para que el capítulo de ingresos tributarios apareciera colgado, difundido en la página web de la agencia tributaria. Y me ha parecido que los datos son suficientemente relevantes para que yo mismo y el secretario de Estado de Hacienda los presentemos. Pero vamos, si tiene usted mejor criterio, pues en fin, no es decir. Pero a partir de ello le añado que no puedo presentar gastos porque no están cerrados, me faltan todavía a estas alturas de mes los gastos relativos a organismos autónomos. Estamos en la liquidación definitiva del año y, por tanto, pues es normal a estas alturas de mes jamás se presenta el agregado de lo que es la ejecución de presupuesto. Vamos, yo no recuerdo haberlo presentado nunca a estas alturas del mes de enero. Sí hay un calendario, insisto, que va por partes. Y a partir de ello, obviamente, tampoco tenemos lo que son comunidades autónomas y corporaciones locales, que ustedes ya ven también que cuando nos lo envían al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, pues los propios digamos, miembros de los ejecutivos de las comunidades autónomas pues van diciendo lo que nos han enviado, como conocen en algunos casos, ¿no? Pues entonces, no se preocupe que cuando estos datos, vamos, no hace falta, no me van a dar tiempo a consolidarlos antes de que sean en términos de difusión pública, algo que me preocupa, por cierto, porque todo esto que presentan las comunidades autónomas y las corporaciones locales hay que traducirlo en contabilidad nacional y eso no lo hace nadie, nada más que la intervención general del Estado. Lo demás son todo estimaciones y, por tanto,
tenemos que esperar. Pero yo también confío que a lo largo del mes de febrero, no me atrevo a dar una fecha, estaremos ya en posición de facilitar a todos, también a la propia Comisión Europea, obviamente, los datos de consolidación de los objetivos de déficit público, el cumplimiento de la senda de corrección del déficit público en nuestro país, en España. Pero este es un buen dato y además me parece que es un dato relevante en lo que ha sido la política presupuestaria en el año, un dato de esfuerzo, insisto, pero por lo menos ya que hemos tenido que hacer esta política tributaria que rinda sus efectos, que esté ahí, que el esfuerzo de los españoles, pues realmente hay que reconocerlo, valorarlo, agradecerlo, y yo en mi condición de ministro de Hacienda y Administraciones Públicas quiero agradecer realmente lo que están haciendo los españoles en términos de pago de esos impuestos y ver que efectivamente con ello están abriendo ese camino de fiabilidad y de credibilidad de España que acabará con esta crisis económica cuanto antes. Sí. No puedo avanzar más, que no tengo ningún dato y, por tanto, no puedo avanzarles en términos ni de gastos ni del conjunto de las administraciones territoriales de España. Pero espero que sean buenos, ¿no? Después vamos a seguir confiando en un buen cierre, ¿no? Si el cierre de ingresos, que era el más difícil, que es el más difícil, está ahí, pues el de gastos, que se controla, pues no va a ser negativo, precisamente. Sí, ministro, buenos días. Quisiera preguntarle cómo podemos interpretar o cómo debemos interpretar las palabras de su compañero de gobierno ayer diciendo, señor de Guindos, diciendo que el reparto del déficit para este año tendría que ser o equitativo, depende de lo que decida Bruselas el mes de febrero. El objetivo de las comunidades autónomas del 0,7 es inamovible, puede ser variable, depende de esta decisión de Bruselas. Y después, la semana pasada, usted en el Congreso se mostró sorprendido por el cierre de déficit anunciado por la Generalitat del 2,3 y dijo que se tenía que mirar muy de cerca esas cuentas. ¿Ha tenido tiempo ya para mirarlas o hacer algún avance respecto a ello? Gracias. Gracias. Bueno, sorprendido relativamente porque expliqué por qué era, ¿no? Y bueno, efectivamente va a responder a las causas que les dije, ¿no? Es evidente que las causas no tienen nada que ver con el incumplimiento de la disposición adicional tercera del Estatuto de Autonomía, porque si hubieran tenido más recursos la Generalitat de esa cláusula, la disposición adicional tercera es para nuevo gasto, y lo que ha hecho la Generalitat es reconocer el gasto que no había reconocido. O sea, pero no pasa nada, porque, insisto en la idea, ya saben que el criterio es que salga todo, que te haga todo, que las cuentas públicas reflejen todo, ¿no? Es fundamental para ganar la credibilidad y la confianza. Y si el déficit público es peor, pues tienes que hacer un programa de ajuste mayor. Eso es, pero a partir de ello es positivo que salga todo. Y en relación con los objetivos, yo les quiero recordar que hoy están en marcha, en aprobación en sus parlamentos autonómicos, 3 presupuestos, que son los de las comunidades autónomas, que cambiaron el calendario electoral, digamos, que anticiparon en los 3 casos el calendario electoral. El resto de comunidades autónomas tiene ya los presupuestos cerrados. Y en los presupuestos del Estado para el año 2013 también son presupuestos cerrados. ¿Cerrados sobre qué objetivo? Mirando a qué objetivo, al que nos marca la senda de convergencia, de corrección del déficit público excesivo de Bruselas. Y, por tanto, hasta que eso no cambie, todos tenemos que estar en el objetivo. O sea, porque si cambia, ya veremos. O sea, pero no ha cambiado. O sabemos alguno que ha cambiado. El comisario europeo estuvo ayer en Madrid y nos dijo que podría haber novedades, pero no hay novedades. Ustedes conocen esas novedades, pues yo tampoco. O sea, por tanto, tenemos que hacer presupuestos con el objetivo de déficit formal que hoy tenemos. Y el debate, permítame que añada una cuestión, el debate en Cataluña no es el del objetivo de déficit, es devolver a Cataluña los mercados.
Da igual que el objetivo de déficit sea uno u otro si no tienes acceso a los mercados. Lo más importante es que Cataluña, a través de sus programas económico-financieros, pueda volver cuanto antes a los mercados. Y para eso trabajamos. Trabaja la Generalitat de Cataluña y trabaja el Gobierno de España. Por tanto, el objetivo de déficit, cuando no tenemos posibilidad de financiarlo, pues es un objetivo que ya me contarán ustedes la utilidad del mismo. Lo importante es volver, ganar la credibilidad y recuperar esa credibilidad, pero ahora hablamos de Cataluña igual que el resto de las comunidades autónomas que están acogidas al FLA. La intención del Gobierno es que el FLA sea un mecanismo extraordinario y, por tanto, con caducidad en el tiempo, como corresponde a un mecanismo extraordinario. Gracias. Yo quería saber, ministro, cómo han compensado el desfase de ingresos de la amnistía de unos 1.200 millones y también de la repatriación de dividendos de empresas, que debe rondar los 900. Luego quería saber cómo van a cumplir el objetivo de ingresos tributarios de 2013, cuando en 2012 ha tenido que lanzarse la amnistía, subir el IVA, incrementar los pagos fraccionados de sociedades mucho y ahora se van modulando. ¿Qué medidas adicionales prevén? ¿Y cuándo van a lanzar la tasa a las transacciones financieras? Si van, como ha hecho Francia, a adelantarse a Bruselas, justo con la elevación del tipo cero de la tasa de depósitos. Gracias. Deduzco que usted cuestiona los ingresos del 2013, ¿no? Bueno, ya veremos. O sea, yo he venido hoy, esta mañana aquí, a presentarle lo del 2012, ¿no? Vamos por partes, que es que si no en política nos atropellamos. Ya está en el 2013. En el 2013 hay un presupuesto y un presupuesto de ingresos. Y en el 2013 ese presupuesto también está validado por la Comisión Europea, que no nos ha dicho que hagamos nada más en materia de esfuerzo fiscal. En el 2013, algunas de las subidas del 2012 jugarán a plenitud durante el conjunto del año. Y, por tanto, y en términos de, insisto, en España no ha habido una amnistía, pero bueno, te llamarán como que entiendan. Ha habido una regularización. Y esa regularización ha permitido aflorar 40.000 millones de euros, que son bases imponibles para el 2013 y los años siguientes. 40.000 millones de euros, el equivalente al 4% del Producto Interior Bruto, que no estaban en el sistema y ahora están en el sistema, en las bases, ¿no? Que como rendimientos potenciales de ellos, pues incluso estaban prescritos buena parte de esos 40.000 millones de euros. Pero ahora han aflorado y a partir de ello servirán también de bases recaudatorias para un futuro. No en el pasado, que estaban prescritos, sino para el futuro, 2013 y años sucesivos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer en España? Regularizar nuestra situación y en términos y volver a recaudar lo que recaudan los países de nuestro entorno y no estar en unos niveles de recaudación sobre el Producto Interior Bruto extraordinariamente bajos. Ministro, quería saber dos preguntas. Primero, si usted ha tenido alguna conversación con el comisario Rehn durante su visita aquí a Madrid y si nos puede dar alguna impresión sobre esas conversaciones. Y segundo, con el fruto de su experiencia de este primer año de gestionar los presupuestos bajo esta crisis extraordinaria, donde hemos visto un esfuerzo importante en cuanto a austeridad, pero aún así hay dudas importantes en la misma comisión y otras previsiones privadas sobre si España va a poder cumplir con sus 6,3. Entonces, con esa experiencia, quería saber lo que a usted le parece un objetivo razonable y conseguible para el déficit para 2013. Muchas gracias. Va muy lejos. Va muy lejos porque, en primer lugar, yo no estuve con el señor Rehn, estuve unas horas en Madrid, lo hizo mi compañero de gobierno, que es quien lo hace habitualmente, el señor de Guindos, y por tanto, pues ahora mismo, digamos, no es el momento de avanzar lo que sería, porque me ha dicho desde su experiencia. No, yo lo que les digo es, si quieren hacer una consideración, más allá de una cifra, lo que está sobre el escenario europeo y mundial es cuánta restricción presupuestaria hay que hacer
para que vuelva a financiarse la recuperación económica. Esta es la cuestión. Eso es lo que está sobre el tapete. Y lo que les estoy presentando esta mañana con el secretario de Estado de Hacienda es que España ha hecho una parte, porque esta es la parte de los ingresos, de un ajuste que es un ajuste presupuestario que no hay país en Europa que haya hecho esto. Desde luego, país grande, me refiero también, ¿no? Países pequeños pueden ser ya más difícilmente comparables, pero país grande en términos de ajuste estructural, es decir, no cíclico, no derivado de la evolución de la economía. Y esto había que hacerlo así. Quiero decir, recordarles lo que fue el año 2012. Yo no me quiero recordar mucho, pero francamente, ¿no? Quiero decir, lo que ha sido un año, no es que he dicho un año difícil, es que ha sido un año, en fin, acuerden lo que era el verano, o sea, no me refiero ya a lo que fue el comienzo de año, no, el verano, ¿no? Las dudas sobre el euro, ¿no? Tener que hacer las declaraciones del presidente del Banco Central Europeo, el señor Draghi, que hizo a comienzos de agosto, ¿no? Es decir, abriendo unos nuevos procedimientos. Por tanto, es que ha sido un año realmente excepcional, con la prima de riesgo de España por encima de los 700 puntos básicos en el mes de julio, que estamos terminando enero, pero julio no queda tan lejos de dónde estábamos y dónde estamos. Por tanto, estamos haciendo lo que nos corresponde hacer en España, es un esfuerzo estructural, un ajuste estructural, como no ha hecho nunca España, es evidente, o sea, nunca habíamos vivido esta situación, y que va a ser de los mayores del mundo. Está claro, cuando tengamos definitivamente esas cifras, es claro, porque lo ven ahí, ya en la parte, en el componente de ingresos, pero el componente de gastos que completará esa visión, estaremos ante ese ajuste estructural. Y entonces la pregunta ahora es, y por eso aprovechaba su pregunta es, cuando hablamos de las sendas, a partir de este año, es cuánta restricción presupuestaria tiene que hacer un país como España para volver a financiarse correctamente y de esa manera estimular el crecimiento económico. Yo creo que esa es la pregunta que se hacen las autoridades europeas, que se hace el Fondo Monetario Internacional, que nos hacemos todos en nuestras diferentes responsabilidades, y esa será la respuesta a esa pregunta, será la que marque las sendas de estabilidad, de corrección del déficit a partir de este año 2013. ¿Le preocupa que la seguridad social y sus problemas puedan poner en riesgo ese objetivo de déficit? ¿Y cree usted que hace falta un cambio, un ajuste en las pensiones? Y la tercera pregunta es sobre los impuestos. Usted nos ha dicho que con los cambios normativos en sociedades ya se ha corregido el desequilibrio estructural que tenía la recaudación en este tema. ¿Hace falta, va a haber subida de impuestos, va a haber cambios normativos a lo largo de este año? Perdone que recoja a su compañero una idea, es que me viene a la cabeza y se la voy a formular, ¿no? A modo de es que estábamos reflexionando, pero creo que podemos sacar una conclusión. El año 2013 y años siguientes, España no va a necesitar hacer un ajuste estructural tan intenso. Es decir, va a estar en línea, pero no como el que comenzamos a programar en el comienzo del año 2012. Estructural tan intenso, insisto. Las reformas económicas también nos están devolviendo potencial de crecimiento y, por tanto, a partir de ello tendremos también una evolución presupuestaria acorde con nuevos escenarios económicos. Y la seguridad social en nuestro país, el año 2012, antes de empezar a valorar el 2013, no se ha desviado en relación con lo que fue nuestra programación enviada a Eurostat, recuerdan, a finales del mes de septiembre, con la presentación de los nuevos presupuestos generales del Estado. Lo que sucede
es que la seguridad social en España, el sistema público de seguridad social, está cada vez más apoyado en los presupuestos generales del Estado. Estamos llevando adelante, hemos completado ya para el presupuesto del 2013 la separación definitiva de fuentes y de manera que estamos hablando ya de prestaciones contributivas, las que únicamente necesitan de las cotizaciones para financiarse. Y a partir de ahí hay un apoyo explícito de los presupuestos del Estado. Entonces, ¿se ha desviado en relación con lo que estimábamos en el mes de septiembre? Pues no, está ahí, está ahí. Pero, insisto, hay que verlo cada vez más integrado, ¿no? Porque es que si no, aislarlo en nuestro sistema lleva a confusiones y a conclusiones precipitadas. Y por eso ya hemos empezado a hacerlo el año 2012, pero la novedad presupuestaria de España también para el 2013 es que trimestralmente vamos a presentar las cuentas consolidadas de las administraciones públicas, de todas las administraciones públicas, desde la Administración General del Estado, incluyendo, por supuesto, la Seguridad Social, hasta las corporaciones locales, pasando por comunidades autónomas, en contabilidad nacional trimestral. Y, por tanto, ahí podremos ver cuál es la evolución del conjunto de un sector público que la verdad es que en España es que no es fácil interpretarlo. Yo lo entiendo porque yo soy el ministro del ramo y ya tengo una cierta experiencia. La verdad es que es difícil explicarlo, ¿no? Es que es explicar los flujos de financiación entre nuestras administraciones no son fácilmente comprensibles y, por tanto, es mejor presentar los consolidados, ¿no? Y a partir de esos consolidados, pues, por supuesto, analizar y deducir cuál es el comportamiento de cada uno de los subsectores dentro de ese consolidado y a partir de ahí sacar las conclusiones pertinentes como la que con inteligencia me estaba ya provocando la pregunta doña Mar. Sí, señor ministro. Yo quería hacer hincapié en lo que usted ha dicho antes de la equidad. Gustaría saber dónde está la equidad en una recaudación de 140.000 millones, donde la mayoría es IVA y IRPF y solo 20.000 millones es impuesto de sociedades. Y si volvemos a la IRPF, ¿nos puede decir por tramos de renta? Ponga usted el límite donde quiera, en donde considera rentas altas y rentas bajas, ¿cuánto aportan en la recaudación del IRPF las rentas altas y las rentas bajas? Y luego, por utilizar un lenguaje un poquito más preciso, podría cuantificar el término que ha utilizado, buena parte de los 40.000 millones están prescritos. ¿Podría cuantificarlo un poco más precisamente? Sí, de los 40.000 millones que han aflorado con la amnistía fiscal, una buena parte estaban prescritos, ha dicho usted, o por lo menos yo lo tengo anotado, si estoy equivocado. Si podía precisar esa buena parte, ¿en qué porcentaje es? Enseguida le paso la palabra, pero yo lo que he insistido es en la subida de impuestos. He dicho que la subida de impuestos, he dicho esta mañana, es la que se ha hecho equitativamente, a eso me he referido. Y luego el sistema tributario, que es el que está leyendo usted, pues evidentemente tiene unas deficiencias, pero son las que este Gobierno ha recogido. Si usted viera la serie histórica, como ha visto ahí en la caída del impuesto sobre sociedades, pues cuando yo era ministro de Hacienda hace unos años, pues el impuesto sobre sociedades era una de las grandes fuentes recaudatorias de España. Pero se ha caído la recaudación y ahora la hemos recuperado. Yo he hablado de incremento, y por tanto los españoles sabemos, y yo tengo, insisto, que decirlo humildemente, hemos tenido que subir impuestos. Ustedes comprenderán que yo venga a presumir de subir impuestos, es que no nos ha quedado más remedio que hacer esto, Es decir, no es que sea una cuestión, no nos ha quedado otro remedio, pero lo hemos hecho equitativamente, la subida. Equitativamente, y era necesario porque si no nuestro presupuesto no se hubiera cumplido. Estas son las otras cuestiones y a partir de ahí, por supuesto, hay que seguir trabajando, ¿no? En la equidad de nuestro sistema y a partir de ello el secretario de Estado le puede también relatar algunas de esas cifras. Gracias, ministro. En relación a su pregunta, de forma muy concreta, de los 19 millones de declarantes del impuesto sobre la renta a las personas físicas, digamos, el 20% de esos declarantes, digamos, han sostenido el 80%
digamos, del ajuste que se ha producido con estas medidas de consolidación a las que se refería el ministro anteriormente. El umbral, nosotros no tenemos ningún problema en hacerles llegar este cuadro en el que se ven cada uno de los tramos declarantes y con lo que ellos aportan. Yo creo que, Julio, lo podemos hacer ver. Este 80% lo hemos puesto en el umbral del tramo de rentas que está entre 30.000 y 40.000. De ahí hasta, digamos, tramos de rentas que están por encima de 600.000 euros al año. Ahí tenemos el 20% de los declarantes, por lo tanto, el 80% está debajo de ese tramo. Y ese 20%, insisto, es el que ha sostenido el 80% del ajuste en el impuesto sobre las rentas personas físicas. Verán en ese cuadro cuál es el número de declarantes del impuesto. ¿Lo tienen ya? Ahora lo distribuirán, pero me parece interesante e importante para que vean efectivamente cuántos declarantes hay en España pues que declaran más de 600.000 euros, ¿no? Entonces, hay 7.000 declarantes, ¿no? Perdón, no, 7.000, sí, claro, 7.000, sí, claro. Hay 7.000, no es 7, hay 7.000, exacto, estamos en miles. Hay 7.000 declarantes del impuesto sobre la renta de personas físicas que declaran esa cantidad. Y a partir de ello verán los tramos, que me parece especialmente relevante, ¿no? Que vean los tramos, porque es efectivamente los tramos bajos es donde realmente se concentran la gran mayoría de declarantes del impuesto sobre la renta. Pero esto ya lo presentamos cuando presentamos el gravamen complementario de la renta. Recordarán ustedes, hace un año presentamos esto y lo presentamos como lo que era, una subida equitativa y una subida que está pidiendo más a los que más renta declaran. Pero bueno, el ministro de Hacienda no tiene problema ninguno en que haya, en vez de 7.000, 70.000 más, de los que declaren rentas de este tipo superiores a esto. No será fácil, pero quiero decir, pero de eso se trata, obviamente, y de que haya más gente con más renta y, por tanto, declarando más impuestos sobre la renta. Bueno, lo de los 40.000 millones, lo de... Así, explica... Es que lo del 3% es que quedó el otro día un poquito simple en este razonamiento, ¿no? Diciendo, por eso decir una regla es una cosa que realmente, en fin, por eso decía yo, si el secretario de Estado lo puede explicar. Sí, gracias, ministro. Sí, efectivamente es una regla de 3 muy sencilla, precisamente por la sencillez se pierden los matices. Digamos, la estimación que se ha hecho precisamente a partir de los activos declarados en la declaración tributaria especial, junto con el volumen de declaraciones complementarias, tanto el impuesto de patrimonio como el impuesto sobre la renta, que se han producido simultáneamente en el tiempo. Eso nos permite hacer esa extrapolación para llegar a ese volumen de activos que se han aflorado. ¿Esto qué quiere decir? Que estamos hablando de un gran volumen de activos, de esos 40.000, que evidentemente han optado por la vía de, no es que hayan optado, sino que han declarado que pueden acreditar que esos activos estaban prescritos y han regularizado los rendimientos que generan esos activos, es decir, los intereses que se pagan por las cuentas corrientes. Por tanto, ese gran volumen de... me sigue, ¿no? Es decir, no, quiero decir que han pagado por los intereses porque pueden acreditar que los activos, como tal incremento de patrimonio no justificado, podían acreditar que ya estaba prescrito. Esa acreditación de la prescripción de esas cuentas o de esos inmuebles se puede producir con y sin declaración tributaria especial, con o sin regularización ordinaria. Lo que hemos incorporado al circuito tributario es precisamente los rendimientos de esos activos que estaban prescritos y, por tanto, contra ellos no se podía atacar tributariamente porque tienen derecho a justificar esa prescripción. Lo importante del mensaje es que los rendimientos de esos activos se incorporan al circuito tributario y pagarán rentas de capital, etcétera. Estamos trabajando en la ley, ya saben, estamos en el último tramo de la ley y por eso informativamente vamos a ver si nos centramos hoy en los datos tan importantes como los que hemos traído y a partir de ello el viernes el Consejo de Ministros examinará esto y además sigue también el debate sigue en el seno de la FEM.
de la Federación Española de Municipios y Provincias, que creo que hoy tenía un encuentro, ¿no? Y están ahí debatiendo. ¿Perdón? La amnistía tenía previsto recaudar 2.500. Sí, pero... ¿Cómo se ha compensado? No, así como ven, en esas cifras, en esa recaudación. Quiero decir, la recaudación es, por tanto, siguen llamándole amnistía, regularización. Si de la regularización, en vez de 1.200 millones, hubiéramos sostenido 300.000, pues miel sobre hojuelas, ¿no? Es decir, claro, hubiera sido estupendo, extraordinario, habríamos avanzado en términos de mayores ingresos. Pero la totalidad, digamos, del programa de ingresos es lo que se ha cumplido con las fuentes de ingresos que ven ahí, que ven relatadas ahí. Esas son las cifras efectivas de recaudación. Y la última ya, sí. No, es que no... Ha hablado de la equidad, han explicado del 80-20. Me gustaría saber si se siente satisfecho con ese ejercicio equitativo y si esa satisfacción supone que no va a haber una marcha atrás a lo que se anunció como un ajuste temporal. Y por otra parte, en el tema del IVA, la recaudación ha sido mayor, pero probablemente menor de lo que ha sido el incremento. Ya sé que ha habido una caída del consumo, pero ¿ustedes han visto o han percibido que ha habido una fuga a la economía sumergida? No, claramente no, por razones de lo que está siendo la evolución de la recaudación, como ven ahí, ¿no? Eso es así. Y a partir de ahí, insisto, mi obligación ante los españoles era que el presupuesto del 2012 se cumpliera. Y a partir de ahí, de ese cumplimiento, no me cabe ninguna duda de que vamos a desarrollar nuestro programa político a partir de ello. Es evidente que no ha sido nuestro programa político la aplicación de ello en el 2012, pero eso crea el escenario para aplicar el programa político sobre el que nos comprometimos en las elecciones generales. Es un año extraordinariamente difícil, como insisto, todos lo hemos vivido así. También lo ha sido para mí, por eso decía, no puedo por menos que insistirles en la idea de que esto es un esfuerzo colectivo como país y yo tengo que acercarme a la realidad de lo que han sido los pagos de los españoles de sus impuestos. Esa realidad es la que nos va a permitir salir de esta crisis y no me cabe ninguna duda de que vamos a abrir los escenarios para aplicar nuestros programas políticos cuanto antes. Pero si no partimos de esas bases, realmente en el año 2012 España habría vivido un momento, como todos somos muy conscientes, de auténtico colapso y por tanto hemos evitado esta situación y eso es lo que ha entendido la ciudadanía española, las empresas españolas, a las que también hay que valorar el esfuerzo que supone esta recaudación tributaria por parte de nuestras empresas y a partir de ello, obviamente, ¿cómo me voy a sentir? Como usted pregunta. Pues voy a tener oportunidad y escenario para hacer realmente el desarrollo de nuestros programas políticos en materia tributaria. Gracias.